Imagina que un día, en menos de 3 años, pierdes casi todo tu país. Que el ejército que llegó desde el otro lado del mar arrasó con todo lo que conocías en una velocidad que nadie había visto antes. Que de los 5 reinos que existían, solo queda un pequeño rincón en el norte, entre montañas tan frías y abruptas que los invasores simplemente decidieron que no valía la pena subir hasta allí. Y que desde ese rincón olvidado, un grupo de hombres exhaustos, asustados y sin recursos tomó la decisión más irracional de la historia medieval, recuperar todo lo que habían perdido. 781 años después, lo lograron. Esta es la historia de la Reconquista. No la historia limpia y heroica de los libros de texto, donde caballeros perfectos luchan por la cruz contra enemigos sin rostro. Sino la historia real, mucho más compleja y apasionante, de reyes que se traicionaban entre sí, de alianzas imposibles entre cristianos y musulmanes, de siglos enteros donde el frente apenas se movía, de batallas que lo cambiaron todo en un solo día, y de un pueblo que durante 700 años nunca, ni una sola vez, renunció completamente a la idea de que algún día recuperaría lo que era suyo. En este video vas a descubrir cómo un puñado de supervivientes en una cueva asturiana encendió una llama que tardó 7 siglos en consumir la península entera. Porque la Reconquista no fue una guerra de religión sino algo mucho más complicado. Quienes fueron los hombres y mujeres que la vivieron, la sufrieron y la ganaron. ¿Y por qué esta historia, que parece tan lejana, explica mejor que ninguna otra cosa lo que es España hoy? Si te gusta este contenido, dale like, suscríbete al canal y escríbenos en los comentarios qué batalla o personaje de la Reconquista te gustaría que exploráramos en profundidad. Que lo disfrutes. Para entender la Reconquista, primero hay que entender la velocidad con la que todo se perdió. Porque lo que ocurrió en el año 711 no fue una invasión lenta y gradual. Fue un colapso en caída libre que dejó a todos los que lo vivieron sin palabras. El reino visigodo que existía en la península ibérica en el año 710 era viejo y estaba enfermo por dentro. Llevaba décadas de guerras civiles, de nobles que se apuñalaban entre sí para colocar a sus candidatos en el trono, de iglesia y aristocracia compitiendo por el poder, de campesinos agotados por impuestos que nunca bajaban. Era un reino que funcionaba, sí, pero que funcionaba como un hombre que camina con una herida interna que todavía no sabe que tiene. Cualquier golpe fuerte lo tumbaría. El golpe llegó desde el sur. En abril del 711, un ejército de aproximadamente 7.000 guerreros bereberes y árabes cruzó el estrecho de Gibraltar bajo el mando de Terik Insillad. El nombre de la roca donde desembarcaron llevaría su nombre para siempre, Jabal Terik, la montaña de Terik. Gibraltar. El gobernador del norte de África, Musa Nusair, había enviado a Terik no exactamente para conquistar la península, sino para explorarla, debilitarla, ver cuánta resistencia ofrecía. Lo que encontraron superó todas sus expectativas. El rey visigodo Rodrigo, que estaba en el norte sofocando otra rebelión interna, bajó a toda prisa con su ejército para enfrentarse a los invasores. El 19 de julio del 711, en algún lugar cerca del río Guadalete en la provincia de Cádiz, los dos ejércitos se encontraron. La batalla duró varios días. Y cuando terminó, el rey Rodrigo había desaparecido, probablemente muerto aunque su cuerpo nunca fue encontrado, y el ejército visigodo había dejado de existir como fuerza militar organizada. Lo que siguió fue aterrador en su velocidad. En menos de 3 años, entre 711 y 713, los ejércitos musulmanes tomaron Córdoba, Toledo la capital del reino, Sevilla, Mérida, Zaragoza. Las ciudades caían una tras otra, a veces después de breve resistencia, a veces entregadas por sus propios habitantes que preferían negociar con los invasores antes que morir defendiendo a una aristocracia visigoda que nunca había cuidado demasiado de ellos. Para el año 722, los musulmanes controlaban prácticamente toda la península.
Solo quedaban los rincones más inaccesibles del norte, las montañas de Asturias y Cantabria donde el terreno era tan difícil que la conquista simplemente no parecía rentable. En esas montañas, un noble visigodo llamado Pelayo reunió a los supervivientes del derrumbe. No eran muchos. No tenían gran ejército ni grandes recursos. Pero tenían algo que en ese momento valía más que el oro, un lugar donde los perseguidores no podían llegar fácilmente. En el año 722, en el estrecho valle de Covadonga, el ejército asturiano de Pelayo se enfrentó a una fuerza musulmana enviada a terminar con ese último nido de resistencia. El resultado de esa batalla fue, militarmente hablando, modesto. No fue una gran victoria que cambió el curso de la guerra. Fue una pequeña victoria en un valle perdido entre montañas. Pero su significado simbólico fue absolutamente inmenso. Por primera vez desde el 711, un ejército cristiano había derrotado a los invasores en campo abierto y había sobrevivido para contarlo. La llama se había encendido. Lo que nadie sabía todavía era que tardaría 780 años en apagarse. Pero esa llama estuvo a punto de extinguirse muchas veces. Y la primera vez fue casi inmediata. Aquí está el primer gran secreto que la historia oficial de la Reconquista prefiere no contar. Durante los primeros 300 años después de Covadonga, casi no pasó nada. El pequeño reino asturiano sobrevivió, sí. Fue creciendo muy lentamente hacia el sur, tomando territorios que los musulmanes no defendían con fuerza porque estaban ocupados con sus propios problemas internos. Pero el avance era tan lento, tan trabajoso, tan lleno de retrocesos, que hablar de una reconquista organizada y consciente sería una exageración enorme. Los reyes del norte luchaban cuando podían y pactaban cuando tenían que hacerlo. A veces los nobles cristianos pedían ayuda a señores musulmanes contra otros nobles cristianos. A veces los emires de Al-Ándalus contrataban mercenarios del norte para sus propias guerras internas. Porque mientras el norte sobrevivía en su pobreza montañesa, el sur estaba viviendo algo extraordinario. Al-Ándalus, el nombre con que los musulmanes llamaron a la península ibérica, se convirtió en uno de los territorios más avanzados y prósperos del mundo conocido. Córdoba, la capital del emirato y luego del califato, era en el siglo X la ciudad más grande de Europa occidental. Tenía 300.000 habitantes cuando París tenía 20.000. Tenía 70 bibliotecas cuando la mayor parte de los nobles europeos no sabían leer. Sus médicos practicaban cirugías que los físicos del norte europeo no intentarían hasta siglos después. Sus matemáticos y astrónomos trabajaban con conceptos que el resto de Europa tardaría generaciones en comprender. Y en ese brillante Al-Ándalus había algo que las narrativas simples de cristiano contra moro nunca cuentan bien, una convivencia compleja, tensa, llena de contradicciones pero real, entre las tres grandes tradiciones religiosas de la época. Judíos, cristianos y musulmanes vivían, trabajaban, comerciaban y a veces incluso se casaban entre sí en las ciudades del sur. Había comunidades de mozárabes, cristianos que vivían en territorio musulmán, que conservaban sus iglesias y sus tradiciones mientras adoptaban el idioma y muchas costumbres de sus vecinos. Había muladíes, hispanovisigodos que se habían convertido al Islam y que formaban una parte fundamental de la sociedad andalusí. Esto no era tolerancia perfecta. Había discriminación, había tensiones, había momentos de violencia y persecución. Pero era un mundo infinitamente más mestizo y complejo que la imagen de dos bloques compactos enfrentados que la leyenda posterior construiría. En el año 929, el emir Abd al-Rahman III proclamó el califato de Córdoba, declarando su independencia del califato de Bagdad y colocando a Al-Ándalus en el centro de la política mediterránea. Era el punto más alto del poder musulmán en la península, y también, aunque nadie podía saberlo entonces, el comienzo del largo camino hacia su fin. Porque los califatos, como todos los grandes imperios, llevan dentro de sí mismos las semillas de su propia destrucción. Y en el año 1002, cuando murió Almanzor,
El hombre de hierro que había mantenido unido el califato con su mano de hierro durante décadas, esas semillas empezaron a germinar de manera explosiva. Lo que vino después del año 1000 fue el momento que los reinos del norte habían estado esperando sin saber que lo esperaban. La muerte de Almanzor en el año 1002 fue como quitar el dedo de la presa que contenía una inundación. El califato de Córdoba, que había parecido tan sólido e invencible, se desintegró en menos de 30 años en una veintena de reinos pequeños, los famosos reinos de Taifa, cada uno gobernado por su propia dinastía local, cada uno convencido de que sus rivales eran más peligrosos que los reinos cristianos del norte. Para los reyes de Castilla, León, Navarra y Aragón, esto fue un regalo de una magnitud que costaba creer. De pronto, en lugar de enfrentarse a un poder centralizado y formidable, se encontraban ante un mosaico de pequeños estados que se odiaban entre sí y que, crucialmente, estaban dispuestos a pagar cantidades enormes de dinero a cambio de protección militar. El sistema de las parias fue uno de los mecanismos económicos más ingeniosos y menos conocidos de la historia medieval española. Los reyes Taifa, incapaces de defenderse solos, comenzaron a pagar tributo regular a los reyes cristianos del norte a cambio de que éstos no los atacaran, y a veces a cambio de que los defendieran activamente de sus vecinos musulmanes. El oro de Al-Ándalus, que durante siglos había alimentado la prosperidad del sur, empezó a fluir hacia el norte en cantidades que transformaron completamente a los reinos cristianos. Fernando I de Castilla y León fue el primero en entender completamente el potencial de este nuevo orden. Durante su reinado, entre 1035 y 1065, construyó una maquinaria de presión militar y diplomática que extraía parias de los reinos de Toledo, Badajoz, Sevilla y Zaragoza simultáneamente. No necesitaba conquistarlos. Le bastaba con amenazarlos lo suficiente como para que pagaran. Y con ese dinero financiaba ejércitos más grandes que le permitían presionar más, que le traían más parias, en un círculo virtuoso que enriqueció a Castilla de manera extraordinaria. Fue en esta época cuando la frontera empezó a moverse de verdad. No en grandes batallas épicas sino en la lenta y tenaz labor de repoblación. Los reyes del norte enviaban colonos hacia el sur, ofreciendo tierras, privilegios y libertades a quien estuviera dispuesto a establecerse en territorios fronterizos donde la vida podía terminar en cualquier momento con una incursión enemiga. Ciudades enteras fueron refundadas o repobladas con fueros especiales que convertían a sus habitantes en una clase social nueva, ni nobles ni siervos, sino ciudadanos libres con derechos propios, obligados a defenderse y a defender su ciudad y orgullosos de esa independencia recién ganada. Toledo cayó en el año 1085. Alfonso VI de Castilla entró en la antigua capital visigoda sin que sus murallas hubieran tenido que resistir un asedio prolongado. El rey Taifa de Toledo, Al-Qadir, simplemente negoció su rendición a cambio de seguir gobernando Valencia bajo protección castellana. Fue un momento de significado simbólico inmenso. La capital que los visigodos habían perdido en el 711 había vuelto a manos cristianas. Pero la caída de Toledo aterró a los reinos Taifa del sur de una manera que cambiaría completamente la dinámica de la guerra. Y su reacción desesperada pondría en peligro todo lo que se había ganado. Porque los Taifa tomaron la decisión que en retrospectiva fue el error más grande de su historia. Decidieron pedir ayuda. Ya conoces a los almorávides. Los mencionamos en el video de El Cid. Pero en el contexto de la Reconquista, su llegada fue algo más que un episodio militar. Fue un cambio de civilización que interrumpió el proceso que venía desarrollándose durante décadas y lo congeló durante generaciones. Cuando Yusuf ibn Tasfin cruzó el estrecho en 1086 y aplastó a Alfonso VI en la batalla de Sagrajas, no era solo un general victorioso. Era el representante de una visión del mundo completamente diferente a la que había existido en Al-Ándalus durante los últimos 3 siglos. Para los almorávides, la convivencia relativa que había caracterizado a las ciudades andalusíes era una abominación religiosa. Las parias que los reyes Taifa pagaban a los cristianos eran una humillación intolerable.
Y la mezcla cultural que había producido poetas, filósofos y científicos en Córdoba, Sevilla y Toledo era una corrupción que debía ser erradicada. En pocos años, los almorávides absorbieron a los reinos taifa que habían pedido su ayuda. No como aliados sino como conquistadores. Los elegantes reyezuelos que habían gobernado sus pequeñas cortes rodeados de poetas y filósofos fueron depuestos, exiliados o simplemente eliminados. Las sinagogas que habían coexistido con mezquitas durante décadas en las ciudades andalusíes fueron cerradas. Los mozárabes, los cristianos que vivían en el sur, sufrieron deportaciones masivas al norte de África. La convivencia imperfecta pero real de 3 siglos se rompió de manera brutal. En el norte, el avance cristiano se detuvo en seco. El ejército almorávide que había derrotado a Alfonso en Sagrajas era de una calidad y una ferocidad completamente diferentes a los que los reinos del norte habían enfrentado hasta entonces. Sus tácticas, sus armas, su organización y sobre todo su fanatismo religioso los hacían adversarios de una peligrosidad nueva. Durante décadas, la frontera que parecía empezar a moverse se quedó congelada. Pero los almorávides cometieron el mismo error que habían cometido los califas de Córdoba antes que ellos. Construyeron un imperio enorme y lo gobernaron desde lejos, desde Marrakech, sin entender realmente las complejidades de la sociedad peninsular que habían tomado. La segunda generación de gobernantes almorávides en la península fue asimilada por la cultura que habían venido a purificar. Sus hijos y nietos aprendieron árabe andalusí, escucharon música, leyeron poesía y encontraron que la austeridad de sus padres era cada vez más difícil de mantener en un territorio tan rico y tan culturalmente complejo. Para mediados del siglo XII, el imperio almorávide estaba en franca decadencia interna cuando llegó desde el sur una nueva ola aún más radical, los almohades. Y la historia volvió a repetirse con una precisión casi desesperante. Pero mientras los poderes musulmanes se destruían entre sí, en el norte estaba creciendo algo nuevo. Algo que cambiaría para siempre las reglas de este juego de 700 años. El siglo XII fue el siglo en que los reinos cristianos del norte cambiaron de naturaleza. Dejaron de ser pequeñas entidades de supervivencia montañesa y se convirtieron en potencias regionales con ejércitos profesionales, administraciones sofisticadas, y una conciencia creciente de que el proyecto de recuperar la península era no solo posible sino probable. Las órdenes militares llegaron a España en esta época y cambiaron completamente la capacidad defensiva y ofensiva de los reinos cristianos. Los templarios, los hospitalarios, y sobre todo las órdenes específicamente españolas como la Orden de Calatrava y la Orden de Santiago crearon una clase de guerrero permanente, profesional y ferozmente motivado que podía defender las largas y vulnerables líneas de frontera que ningún ejército feudal convencional podía mantener. Los castillos que salpican aún hoy el paisaje de Castilla, de los que España tiene más por kilómetro cuadrado que ningún otro país de Europa, son en gran parte herencia de esta época. La Orden de Calatrava nació en 1158 de una manera que dice mucho sobre la mentalidad de la época. El rey Sancho III de Castilla ofreció la fortaleza fronteriza de Calatrava a los templarios para que la defendieran de los almohades, que acababan de llegar del sur con una ferocidad renovada. Los templarios, que conocían sus propias limitaciones, la devolvieron al rey confesando que no tenían suficientes hombres para mantenerla. Un abad cisterciense llamado Raimundo de Fitero se ofreció a defenderla con sus monjes. El rey, que no tenía muchas opciones, aceptó. De ese improbable ejército de monjes guerreros nació la primera orden militar española. Pero la gran crisis y la gran victoria estaban todavía por llegar. Los almohades, más fanáticos y más organizados que sus predecesores almorávides, asestaron en 1195 uno de los golpes más devastadores que los reinos cristianos habían sufrido desde Sagrajas. En la batalla de Alarcos, el ejército de Alfonso VIII de Castilla fue destruido por las fuerzas almohades del califa Yaqub al-Mansur. Fue una catástrofe de primera magnitud. La frontera retrocedió.
Las ciudades que habían sido conquistadas con tanto esfuerzo volvieron a manos almohades. Y en toda la Europa cristiana se extendió el miedo de que la marea pudiera de nuevo voltear completamente. La respuesta cristiana tardó 17 años en llegar. Y cuando llegó, fue la más organizada y poderosa que la Reconquista había producido hasta entonces. El 16 de julio de 1212, en el paso de montaña de las Navas de Tolosa en Sierra Morena, se encontraron los dos ejércitos más grandes que habían combatido en la península desde la invasión del 711. En el lado cristiano, una coalición sin precedentes, Castilla, Aragón y Navarra, sus viejas rivalidades puestas en pausa, más contingentes de cruzados llegados de toda Europa. En el lado musulmán, el califa almohade Muhammad al-Nasir con el ejército más grande que los almohades habían reunido nunca en la península. La batalla comenzó con los reyes cristianos atacando las líneas almohades durante todo el día sin conseguir romperlas. Las tiendas del califa estaban protegidas por un cinturón de guerreros encadenados entre sí, una táctica psicológica tan poderosa como práctica, esos hombres no podían huir aunque quisieran. Por la tarde, cuando el agotamiento amenazaba con dar la victoria a los defensores, el rey Alfonso VIII tomó una decisión desesperada. Reunió la caballería pesada de reserva y lanzó un ataque directo al corazón del campamento almohade. La cadena humana que protegía al califa fue rota. Al-Nasir huyó del campo de batalla en un camello. Y el ejército almohade, al ver que su líder había abandonado, se desintegró. Las bajas almohades fueron catastróficas. Las crónicas hablan de cifras que los historiadores modernos consideran exageradas, pero que reflejan la magnitud real de la derrota. Lo que sí está fuera de toda duda es el efecto estratégico. El poder militar almohade nunca se recuperó de las Navas de Tolosa. En menos de 40 años después de esa batalla, los reinos de Córdoba, Sevilla, Valencia y Murcia habían caído uno tras otro. La Reconquista había girado definitivamente hacia su fase final. Pero el final tardaría aún 2 siglos y medio más. Y el último capítulo sería el más dramático de todos. Los 50 años que siguieron a las Navas de Tolosa fueron los más productivos de toda la Reconquista en términos de territorio recuperado. Lo que generaciones enteras habían intentado conseguir en siglos, 2 hombres lo lograron en décadas. Fernando III de Castilla y León, que sería canonizado siglos después y se convertiría en San Fernando, es quizás el más eficaz de todos los reyes de la Reconquista y sin embargo uno de los menos conocidos fuera de España. En 30 años de reinado, conquistó más territorio que ningún monarca anterior en la historia peninsular. Jaén cayó en 1246. Sevilla, la segunda ciudad de Al-Ándalus y una de las más grandes de Europa Occidental, cayó tras un asedio de 16 meses en 1248. Córdoba, la antigua capital del califato que había sido la ciudad más brillante de Europa, fue tomada en 1236. Simultáneamente, en el este, Jaime I de Aragón llevaba a cabo conquistas de una audacia comparable. Valencia cayó en 1238 después de un asedio en el que Jaime I, herido en el cuello por una flecha durante las operaciones, insistió en continuar dirigiendo el asedio desde su tienda de campaña con la herida todavía sangrando. Mallorca había sido conquistada en 1229 en una operación naval que fue una de las más complejas de la Edad Media europea. Pero aquí está la paradoja que hace tan fascinante este periodo: las ciudades que caían no eran vaciadas y repobladas desde cero. No podían serlo. Eran demasiado grandes, demasiado complejas, y los reinos conquistadores no tenían suficiente población para llenarlas. Sevilla en 1248 tenía decenas de miles de habitantes con siglos de historia, infraestructura sofisticada, artesanos especializados, mercados que funcionaban con una precisión aceitada por generaciones. Destruir todo eso habría sido un suicidio económico. La solución fue pragmática y a veces sorprendente. En muchas ciudades conquistadas, la población musulmana fue autorizada a quedarse durante periodos de transición, a veces de años.
Sus artesanos continuaron trabajando, sus mercados continuaron funcionando, sus técnicas de irrigación continuaron alimentando las huertas que eran la base económica de las regiones mediterráneas. El mudéjar, el arte y la arquitectura producida por artesanos musulmanes al servicio de señores cristianos, se convirtió en uno de los estilos más originales y hermosos de toda la Edad Media europea, visible hoy en las iglesias, palacios y torres de toda España. Para el año 1265, después de que Jaime I completara la conquista de Murcia, el mapa de la península había cambiado de manera irreconocible respecto a lo que era 100 años antes. De Al-Ándalus solo quedaba un reino, Granada. Y ese último reino iba a resistir durante otros 226 años más, convirtiéndose en algo extraordinariamente hermoso precisamente porque sabía que estaba condenado. El reino de Granada fue una anomalía histórica de una belleza casi insoportable. Un estado que existió durante 2 siglos y cuarto sabiendo desde su nacimiento que su final era solo cuestión de tiempo, y que en esa conciencia de fragilidad produjo algunas de las obras más extraordinarias de toda la civilización medieval. La Alhambra se construyó en este periodo. No como el monumento a la gloria y el poder que podría esperarse de un reino seguro de su futuro, sino como la expresión más refinada de una civilización que sabía que estaba despidiéndose. Sus patios con fuentes de agua, sus techos de mocárabes que parecen estalactitas de piedra y yeso, sus inscripciones que repiten una y otra vez la frase «Solo Dios es victorioso», todo en la Alhambra habla de una conciencia aguda de la impermanencia. Sus constructores sabían, o intuían, que estaban creando algo que otros contemplarían cuando ellos ya no estuvieran. El reino de Granada sobrevivió tanto tiempo por una combinación de factores. Su terreno era extraordinariamente defensivo, las montañas de la Alpujarra y Sierra Nevada creaban barreras naturales que hacían cualquier invasión enormemente costosa. Su economía era próspera gracias a la seda, que se producía en las laderas fértiles de sus montañas y se vendía a toda Europa y al norte de África. Y sus gobernantes, los nazaríes, fueron maestros de la diplomacia de supervivencia, pagando tributos cuando era necesario, aliándose con Castilla contra Aragón o con Aragón contra Castilla, comprando tiempo con oro y con astucia cuando no podían comprarlo con espadas. Pero la llegada al poder de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón a finales del siglo XV cambió todo. Los reyes católicos, como serían conocidos, tenían algo que ningún par de monarcas anteriores había tenido, la combinación de los 2 reinos más poderosos de la península bajo una sola dirección estratégica, y la determinación de que completar la reconquista sería el proyecto definitorio de sus reinados. La guerra por Granada comenzó en 1482 y fue diferente a todas las guerras anteriores de la reconquista. Fue una guerra sistemática, metódica, financiada con recursos estatales modernos, ejecutada con artillería que las murallas medievales de las ciudades granadinas no podían resistir. Ciudad tras ciudad, fortaleza tras fortaleza, el reino fue siendo desmembrado durante 10 años de campaña continua. El último acto llegó en el invierno de 1491. El ejército de los Reyes Católicos estableció su campamento frente a la ciudad de Granada y construyó allí una ciudad real, Santa Fe, para demostrar que no se irían hasta que la capital cayera. Boabdil, el último sultán nazarí, negoció la rendición durante meses intentando conseguir las mejores condiciones posibles para su pueblo. El 2 de enero de 1492, Boabdil salió de la Alhambra con las llaves de la ciudad y las entregó a los reyes católicos. Según la tradición, mientras se alejaba mirando hacia atrás desde el puerto de montaña que lleva su nombre hasta hoy, el puerto del suspiro del Moro, lloró. Y su madre, según esa misma tradición, le dijo, «Lloras como mujer lo que no supiste defender como hombre». 781 años después de Covadonga, la reconquista había terminado. Pero el año 1492 no fue solo el año del fin de la reconquista. Fue el año en que España, de golpe, se convirtió en algo completamente diferente a todo lo que había sido antes.
El año 1492 fue quizás el año más cargado de significado de toda la historia española. En enero cayó Granada. En marzo, los reyes católicos firmaron el decreto de la Alhambra ordenando la expulsión de todos los judíos que no se convirtieran al cristianismo, poniendo fin a una presencia que había enriquecido la cultura peninsular durante más de 1000 años. En agosto, una pequeña flota financiada por la corona castellana partió hacia el oeste en busca de una ruta a las Indias y encontró algo que nadie esperaba encontrar. El mismo año en que terminó la Reconquista, comenzó la conquista de América. No es coincidencia. La mentalidad, las instituciones, los hombres y las técnicas que habían sostenido 700 años de guerra fronteriza en la península ibérica se trasladaron directamente al otro lado del Atlántico. Los conquistadores que llegarían a México y Perú en las décadas siguientes eran hijos directos de la cultura de frontera que la Reconquista había creado, hombres acostumbrados a luchar en territorio extraño, a construir asentamientos en tierra hostil, a negociar con culturas completamente diferentes a la suya cuando convenía y a destruirlas cuando no convenía. La Reconquista dejó en la cultura española una marca que es imposible de separar de lo que España es hoy. El concepto de limpieza de sangre, la obsesión con demostrar que los antepasados de uno no habían sido moros ni judíos, que envenenó la sociedad española durante siglos y que los historiadores han llamado una de las primeras formas de racismo institucional de la historia moderna, nació directamente de la tensión religiosa que la Reconquista había generado. La Inquisición española, creada en 1478, fue el instrumento de esa obsesión. Pero la Reconquista también dejó algo más. Dejó una tradición de identidad construida no por la homogeneidad sino por el conflicto y la mezcla. El español que habla hoy lleva en su vocabulario miles de palabras árabes que entraron en el castellano durante esos 700 años de convivencia forzada y voluntaria. La arquitectura mudéjar que se puede ver en las iglesias de Teruel o en el Alcázar de Sevilla es la prueba física de que la frontera entre dos civilizaciones fue también un espacio de creación. Los sistemas de irrigación que todavía hoy alimentan las huertas de Valencia y Murcia fueron diseñados por ingenieros musulmanes y conservados por sus sucesores cristianos porque funcionaban demasiado bien como para cambiarlos. La Reconquista no fue una guerra de religión pura. Fue algo mucho más complicado, 700 años de conflicto, convivencia, traición, alianza, creación y destrucción entre comunidades que se odiaban, se temían, se admiraban y se mezclaban simultáneamente. El resultado de todo ese proceso caótico y doloroso fue una civilización única en el mundo, que llevó su complejidad interna a los 4 continentes que conquistó y colonizó en el siglo siguiente. España no se entiende sin la Reconquista. Y la Reconquista no se entiende si se la reduce a una simple guerra entre buenos y malos. Fue, en todos los sentidos de la palabra, la historia de un pueblo construyéndose a sí mismo durante 700 años de fuego. Si te ha quedado alguna batalla, algún personaje o algún periodo de la Reconquista que quieras que exploremos en profundidad, escríbelo en los comentarios. Las Navas de Tolosa, el Reino de Granada, Alfonso X el Sabio, la caída de Córdoba, hay suficiente historia aquí para llenar decenas de videos. Suscríbete al canal para no perderte ninguno. Hasta la próxima.